Existe un error de proporciones históricas cometido por la nación más poderosa del mundo, y su víctima no es un enemigo lejano, es su vecino México. En Washington, el tiempo parece haberse detenido en los años 90. ¿Siguen viendo una fotografía antigua? Una imagen de dependencia que ya no existe, mientras ante sus propios ojos la realidad ha forjado una nación completamente nueva, una nación con una voz firme y con una voluntad de acero. Le demostraré cómo Estados Unidos, cegado por su propia narrativa, ignoró la transformación silenciosa, pero imparable, de su aliado más cercano. Y en el corazón de esta transformación late una fuerza que jamás imaginaron: el ejército mexicano. Acompáñenme a desvelar cómo este ejército silenciosamente se ha convertido en el pilar económico y estratégico que está redibujando por completo el mapa de poder continental. Este es solo el comienzo de nuestro análisis, para no perderse las claves que definen nuestro mundo actual, y para seguir desentrañando estas verdades ocultas a simple vista, porque comprender el presente es la única forma de prepararse para el futuro. Parte 1. El despertar de un nuevo actor geopolítico. Para comprender la magnitud del error estadounidense, primero debemos desandar el camino del tiempo. Debemos regresar a una época, no tan lejana en el calendario, pero a un mundo de distancia en términos geopolíticos. Los años 90, una década definida por el fin de la Guerra Fría y el surgimiento de un orden mundial unipolar, con Estados Unidos en su cúspide indiscutible. En ese tablero, las naciones se definían no por lo que eran, sino por su relación con el centro de poder, y México, en aquel entonces, aceptó un papel que parecía escrito por el destino y dictado desde Washington, el papel de socio menor. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, fue el símbolo de esa era. Se presentó como el amanecer de una nueva prosperidad compartida, pero en los pasillos del poder la lectura era otra mucho más pragmática. México sería el taller de manufactura de Norteamérica, una vasta plataforma de mano de obra asequible y recursos accesibles, diseñada para complementar la economía estadounidense, no para competir con ella. Geopolíticamente, su función era aún más clara: ser una zona de contención, un amortiguador estratégico que garantizaría la estabilidad en la frontera sur de la superpotencia, conteniendo los flujos migratorios y manteniendo a raya cualquier inestabilidad que pudiera surgir más al sur del continente. Era una relación de conveniencia, estructurada sobre una base de poder asimétrica, una dependencia estructural que se daba por sentada. En los informes del Pentágono y del Departamento de Estado de aquella época, México era descrito como un aliado predecible, un país cuyo comportamiento podía ser anticipado, modelado y, en última instancia, influenciado a través de palancas económicas y de seguridad. La narrativa era simple y tranquilizadora para Washington. México necesitaba a Estados Unidos para su prosperidad y para su seguridad. Por lo tanto, sus decisiones, a grandes rasgos, se alinearían siempre con los intereses de su poderoso vecino del norte. Este modelo funcionó durante un tiempo, o al menos, pareció funcionar. Pero bajo la superficie de esta aparente subordinación, las placas tectónicas de la historia estaban comenzando a moverse. Lentamente, al principio, casi imperceptiblemente. Luego, con una fuerza creciente. El mundo del siglo XXI no se parecía en nada al de finales del XX. El ascenso de China, la consolidación de bloques económicos regionales, la multipolaridad, todo ello comenzó a erosionar el viejo orden. Y México no fue un espectador pasivo de este cambio.
comenzó a entender algo fundamental. Su dependencia era también su mayor palanca. La interdependencia económica, que antes fluía predominantemente en una dirección, comenzó a volverse bidireccional. Las cadenas de suministro se volvieron tan complejas, tan integradas, que la salud de innumerables industrias estadounidenses ahora dependía críticamente de la estabilidad y eficiencia de sus contrapartes mexicanas. La frase "cuando Estados Unidos estornuda, México se resfría" empezó a perder su validez. Ahora, si la industria mexicana enfrentaba un problema, las líneas de ensamblaje en Ohio o Michigan también se detenían. Este cambio fundamental en la economía fue el catalizador de un cambio mucho más profundo, un cambio de mentalidad. La identidad nacional mexicana comenzó a desprenderse de la sombra de su vecino. El país dejó de verse a sí mismo como el apéndice de Norteamérica y comenzó a actuar como lo que realmente se había convertido: un poder regional por derecho propio, un actor con un peso geopolítico específico y valioso. Este despertar no fue retórico. No se trató de discursos grandilocuentes, sino de acciones concretas, decisiones soberanas que comenzaron a priorizar, de manera sistemática, el interés nacional mexicano, incluso cuando esas decisiones generaban fricciones con la agenda de Washington. En política energética, en relaciones diplomáticas con otras naciones, en la gestión de sus fronteras, México empezó a marcar su propio ritmo. Y aquí es donde la ceguera del Pentágono se vuelve más evidente. Sus analistas, atrapados en los viejos modelos, seguían interpretando a México a través de un lente obsoleto. Sus informes, según lo que ha trascendido, continuaban utilizando un marco de análisis que suponía una dependencia estructural que, en la práctica, ya se había fracturado. No lograron ver que México ya no actuaba de manera pasiva o reactiva. Ahora anticipaba, planificaba y ejecutaba su propia estrategia a largo plazo. Veían las señales, pero las interpretaban incorrectamente. Cada movimiento de México hacia la diversificación de sus socios comerciales era visto como un gesto simbólico, no como un pilar de una nueva política exterior. Cada inversión en infraestructura nacional era analizada bajo el viejo paradigma del desarrollo interno, sin comprender que era parte de un plan mucho más grande para consolidar la soberanía logística. El error monumental no fue subestimar el crecimiento económico de México. El error fue subestimar la transformación de su identidad. Washington seguía jugando una partida de ajedrez con un oponente que creía conocer, sin darse cuenta de que su oponente no solo había cambiado su estilo de juego, había cambiado por completo las reglas del tablero. Creyeron que la relación seguía siendo una línea recta, donde ellos marcaban el punto de partida y el destino. No entendieron que México había convertido esa línea en un círculo de influencia propia, un ecosistema donde su poder manufacturero, su posición geográfica y su estabilidad interna le otorgaban una centralidad que Estados Unidos ya no podía controlar, solo negociar. La subordinación había terminado, no con una declaración de independencia, sino con la evidencia irrefutable de los hechos. México ya no pedía permiso. Y esa simple, pero profunda verdad, es la que ha dejado a los estrategas de Washington en un estado de desconcierto, obligados a reaccionar ante un vecino que ya no es predecible, porque ha decidido ser, simple y llanamente, libre. El fin de la subordinación no fue un evento, fue un proceso, un despertar gradual que culminó en una nueva realidad geopolítica que Washington, hasta el día de hoy, lucha por comprender en toda su dimensión. Y esa falta de comprensión es la grieta por donde se filtra su hegemonía en el continente. Parte 2. El ejército como pilar del Estado moderno. En el corazón de esta nueva soberanía mexicana, de esta autonomía estratégica que tanto desconcierta a Washington, se encuentra una institución que ha experimentado la transformación más radical y quizás la más subestimada de todas: el ejército mexicano. Durante décadas,
La percepción estadounidense de las Fuerzas Armadas mexicanas estuvo anclada en una serie de prejuicios convenientes. Se las veía como una fuerza de seguridad interna, de tamaño considerable pero con limitaciones operativas, enfocada principalmente en la lucha contra el narcotráfico y el mantenimiento del orden dentro de sus fronteras. Una institución reactiva, sin influencia internacional y crucialmente dependiente en gran medida de la cooperación, el equipamiento y el entrenamiento estadounidenses. Esta visión, como tantas otras, se quedó atrapada en el pasado, porque lo que ha ocurrido en México en los últimos años es una redefinición fundamental del papel de las Fuerzas Armadas en la construcción del Estado. No se trata de militarismo en el sentido clásico, no es la toma del poder por la fuerza. Es algo mucho más sutil, más profundo, y para Washington infinitamente más preocupante. El gobierno civil mexicano, en una decisión estratégica de largo alcance, identificó a la institución militar como el brazo más eficiente y confiable del Estado. La única entidad con la disciplina, la capacidad logística, la estructura jerárquica y la continuidad para ejecutar proyectos de una escala y complejidad que antes parecían imposibles. Y así, silenciosamente, el ejército dejó de ser solo un actor de seguridad para convertirse en el motor de la transformación nacional. La evidencia está a la vista de todos, aunque pocos analistas han conectado los puntos para ver la imagen completa. Piensen en los megaproyectos de infraestructura que están redefiniendo la geografía económica del país. El Tren Maya, una obra titánica que conecta el sureste olvidado, no es solo un proyecto turístico. Es un corredor logístico y estratégico, construido y ahora administrado por ingenieros militares. El nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las terminales aéreas más grandes de América Latina, no fue construido por corporaciones privadas extranjeras, sino por el ejército. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto destinado a competir con el Canal de Panamá, está siendo desarrollado bajo la supervisión y ejecución directa de las Fuerzas Armadas. Puertos, carreteras, sucursales bancarias en zonas rurales, administración de aduanas, la lista crece día a día. Lo que está sucediendo es una centralización de la capacidad estratégica del Estado. Áreas que antes estaban dispersas, sujetas a la burocracia, la corrupción o la influencia de intereses privados, ahora operan bajo un eje de mando unificado, un eje militar. Esta decisión tiene una lógica interna poderosa. Se busca fortalecer la capacidad del país desde adentro, reducir las vulnerabilidades externas y garantizar que los proyectos que determinan el futuro económico de la nación se completen con eficiencia y sin interferencias. Para México, es una fórmula para acelerar su desarrollo y consolidar su soberanía. Pero para Washington, este fenómeno es una fuente de profunda inquietud, y la razón es simple. Su modelo de influencia regional se basa, en gran medida, en la capacidad de presionar sectores clave de la economía de un país a través de herramientas financieras, corporativas y diplomáticas. Si quieres influir en un país, presiona su sector energético, su sistema de transporte, sus finanzas, pero ¿qué sucede cuando esos sectores estratégicos están administrados por una institución militar disciplinada y cohesionada? Se vuelven mucho más resistentes a la presión externa. Un ejército que controla infraestructura crítica no solo la construye, la opera, la protege y, lo que es más importante, aprende de ella. Desarrolla una capacidad logística a una escala que ninguna otra institución puede igualar. Y la logística es poder. La logística es la que determina quién mueve mercancías, quién abastece a las regiones en una crisis, quién controla las arterias vitales de la economía de una nación. Al asumir estas responsabilidades, el ejército mexicano está adquiriendo un conocimiento y un poder que Estados Unidos siempre consideró como un dominio propio en la región.
Está aprendiendo a integrar la seguridad, la movilidad y la economía en un solo sistema operativo. Además, hay otra consecuencia que en Washington observan con creciente alarma: un ejército que administra activos estratégicos como aeropuertos, trenes y puertos, comienza a generar sus propios ingresos, se vuelve financieramente más autónomo, menos dependiente de los presupuestos asignados por el gobierno civil, y ciertamente menos necesitado de la ayuda financiera o los programas de cooperación de Estados Unidos. Esta autonomía económica rompe una de las herramientas de control más antiguas y efectivas. Antes, cada gran proyecto de infraestructura en México a menudo implicaba la participación de consultoras estadounidenses, financiamiento de organismos internacionales donde Washington tiene un peso decisivo, o la operación por parte de empresas extranjeras que respondían a sus propias lógicas de mercado e intereses geopolíticos. Hoy, el ejército mexicano planifica, construye, opera y se beneficia de estos proyectos, creando un ecosistema económico con un escudo militar. No se trata, insisto, de un golpe de Estado blando. El poder civil sigue marcando la dirección estratégica, pero ha delegado la ejecución de esa estrategia a la institución que considera más capaz de llevarla a cabo sin las debilidades estructurales que plagaron al Estado mexicano durante décadas. El resultado es un nuevo modelo de Estado, un modelo donde la institución militar se convierte en garante de la estabilidad económica y del desarrollo a largo plazo. Un modelo donde las rutas comerciales tienen respaldo directo, donde la infraestructura crítica no puede ser fácilmente presionada o manipulada. Y en Washington, este cambio genera algo a lo que no están acostumbrados a sentir con respecto a México: incertidumbre, porque un ejército que entiende de economía invierte en experiencia operativa que enriquece a toda la institución. El ejército mexicano está acumulando un capital de conocimiento que antes fluía exclusivamente a través de manuales y asesores estadounidenses. Y cuando un ejército empieza a aprender de múltiples doctrinas militares, no se hace más dependiente, se hace más versátil, más impredecible. Y esa versatilidad es oro puro en la geopolítica moderna. Ahora tienen acceso a tácticas que no se originan en la OTAN, el equipamiento que no responde a los estándares estadounidenses, a inteligencia compartida bajo marcos no occidentales. ¿Qué implica esto para Estados Unidos? Implica que ya no pueden anticipar con certeza cómo responderá México ante una crisis. Implica que ya no controlan el ecosistema tecnológico que opera al otro lado de su frontera. Implica que el ejército mexicano está desarrollando un pensamiento táctico y logístico propio que no se ajusta al molde tradicional diseñado en Washington. Antes, cualquier presión ejercida por Estados Unidos podía paralizar proyectos militares mexicanos clave. Hoy, con proveedores alternativos y cooperación con potencias emergentes, esa influencia se ha diluido de forma dramática. México no solo está recibiendo inversiones y equipos, está tejiendo una red de alianzas, alianzas que consolidan una autonomía militar que Estados Unidos jamás consideró posible y que ahora, sinceramente, no sabe cómo revertir. La verdad que nadie en Washington quiere pronunciar en voz alta es esta: el ejército mexicano ha dejado de ser un cliente, se ha convertido en un actor soberano en el mercado militar global, y ese cambio silencioso, calculado e irreversible es exactamente lo que hoy pone a Estados Unidos en un estado de alerta que no se atreven a confesar. El candado geopolítico se ha roto, y con él se ha roto una de las herramientas más poderosas de la hegemonía estadounidense en el continente. Parte 5. La geografía como fortaleza insondable. Hay una verdad fundamental en la historia militar, una verdad tan obvia que a menudo es ignorada por las grandes potencias en su cúspide de arrogancia. Y es esta: la tecnología nunca, jamás, ha logrado dominar por completo a la geografía.
Estados Unidos, en su planificación estratégica, cometió el error de ver el territorio mexicano como un simple espacio en un mapa, una extensión de su propia geografía del suroeste, un terreno que, asumían, podía ser controlado, vigilado e interpretado a través de sus satélites de alta resolución, sus drones de vigilancia y sus avanzados sistemas de inteligencia artificial. Fue una visión simplista, peligrosa y completamente errada, porque México no es un territorio simple. México, en términos operativos, es uno de los teatros geográficos más complejos y desafiantes del planeta. Es un rompecabezas que pocas potencias, por muy avanzadas que sean tecnológicamente, están preparadas para enfrentar, y esa complejidad, esa geografía indomable, es precisamente lo que se ha convertido en la mayor fortaleza estratégica del ejército mexicano. Piensen en ello por un momento. Estados Unidos ha librado guerras en los desiertos abiertos de Irak, en las montañas de Afganistán, en ciudades lejanas. Pero jamás ha enfrentado en su historia reciente un entorno tan diverso y caótico, todo en uno, como el mexicano. México es selva densa, como la lacandona, un infierno verde donde la visibilidad se reduce a apenas unos metros, donde la humedad sofocante corroe los equipos electrónicos más sofisticados, y donde el sonido viaja de formas extrañas y engañosas. Un lugar donde la tecnología satelital es derrotada por un dosel de árboles de 30 metros de altura. México es una sierra abrupta, como la Sierra Madre Occidental, un laberinto de cañones y picos que no siguen patrones lineales, donde las rutas cambian con cada temporada de lluvias y donde solo aquellos que han crecido en sus pliegues pueden moverse con precisión y sigilo. Un terreno que neutraliza la ventaja de los vehículos blindados y favorece la emboscada y la guerra de guerrillas. México es desierto extremo, como el de Sonora, un paisaje lunar donde las temperaturas diurnas pueden reventar los sistemas electrónicos y donde la supervivencia depende más del conocimiento ancestral sobre cómo encontrar agua que de cualquier dispositivo GPS. Y México es costa extensa y estratégica. Miles de kilómetros de manglares, estuarios y rutas marítimas que solo la Marina mexicana conoce con profundidad y detalle. Mientras Estados Unidos construía un poder militar diseñado para proyectarse en escenarios externos, el ejército mexicano se formaba, se entrenaba y se forjaba en este terreno. Lo domina, lo respira, lo entiende a un nivel intuitivo que ningún manual o algoritmo puede replicar. Las fuerzas mexicanas conocen cada variación del clima, cada patrón de viento estacional, cada tipo de vegetación que ofrece cobertura, cada corredor natural que no aparece en los mapas, cada cueva que puede servir de escondite, cada ruta improvisada que conecta un pueblo con otro. Este conocimiento no es trivial, es una ventaja estratégica absoluta. Un ejército que domina su territorio puede dictar los términos de cualquier enfrentamiento. Puede elegir dónde y cuándo luchar. Puede utilizar el entorno como un arma para canalizar, agotar y desorientar a una fuerza extranjera, incluso a una tecnológicamente superior. En Washington existe la creencia, casi una fe ciega, en que la tecnología puede compensar cualquier desafío geográfico, que sus satélites pueden ver todo, que sus drones pueden llegar a cualquier parte, pero el terreno mexicano no responde a algoritmos, es impredecible, cambiante y profundamente humano. Se necesita la experiencia local, la intuición que nace de generaciones, el conocimiento heredado de padres a hijos. Y eso, Estados Unidos no lo tiene. Esta geografía única no solo ha dado al ejército mexicano una ventaja defensiva, ha moldeado su propia estructura operativa, lo ha obligado a volverse resistente, adaptable, multifuncional, capaz de operar en condiciones que las fuerzas estadounidenses simplemente no están acostumbradas a enfrentar en su continente. Un soldado mexicano puede necesitar operar en la selva una semana y en una zona montañosa la siguiente.
Esta versatilidad forzada por la geografía es un activo de valor incalculable, y aquí ocurre algo que Washington jamás imaginó. La geografía mexicana convierte, de manera natural, al ejército en una fuerza nativa de guerra híbrida, capaz de moverse con soltura en terreno irregular, capaz de adaptarse a climas extremos, capaz de operar simultáneamente en selva, montaña, desierto y mar, capaz de anticipar rutas y patrones que ningún sistema de inteligencia artificial puede predecir. Cuando un ejército posee esta capacidad intrínseca, la balanza estratégica cambia de manera irreversible, porque significa que cualquier intervención externa enfrentaría un costo prohibitivo no solo en equipo y recursos, sino en vidas humanas. Estados Unidos siempre pensó en México como un espacio fácil de gestionar, un vecino cuyo territorio no presentaba un verdadero desafío militar. Ese error, esa ceguera histórica nacida de la arrogancia, hoy se convierte en una desventaja monumental, porque la verdad es esta. El territorio mexicano es un campo de batalla que favorece abrumadoramente al defensor, no al invasor, y el ejército mexicano es el único actor en el mundo preparado para operar en ese campo al máximo nivel. Ese es el impacto final del error geográfico. Esa es la razón por la que hoy Estados Unidos observa a México ya no como un vecino predecible, sino como una fuerza capaz de controlar el único territorio que, en toda su historia, jamás calculó correctamente. Parte 6. El respeto internacional y el nuevo prestigio. Hay un fenómeno que casi nadie en Estados Unidos vio venir, y honestamente sorprende que no lo anticiparan. Porque cuando un país empieza a demostrar autonomía estratégica, dominio territorial y una capacidad militar auténtica, como la que hemos descrito, el mundo reacciona. Y eso es exactamente lo que está pasando con México. Su ejército está ganando un respeto internacional que antes, sencillamente, no existía. Y esto no es un elogio superficial. No es una cortesía diplomática en una cumbre internacional. Es un reconocimiento que nace de algo mucho más profundo, del entendimiento global de que México está dejando atrás, de forma definitiva, su viejo papel de nación contenida, limitada y subordinada, está construyendo una identidad militar propia y el mundo se está dando cuenta. Como economista que ha analizado durante décadas las relaciones de poder global, puedo afirmar algo con certeza. El prestigio militar no se compra con dinero, no se declara en un discurso, y no se inventa con propaganda. Se gana, se gana con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Se gana con acciones concretas. Se gana manteniendo una postura soberana. Se gana demostrando capacidad en el terreno. Y, sobre todo, se gana proyectando independencia. Y eso es exactamente lo que el ejército mexicano está mostrando al mundo. Las señales son cada vez más claras. Naciones que durante años ignoraron a México en los grandes debates sobre seguridad global, ahora solicitan activamente su participación y su perspectiva. Países que antes lo veían como un actor secundario, un simple apéndice de la política de seguridad estadounidense, hoy buscan establecer acuerdos de cooperación técnica, entrenamiento conjunto e intercambio operativo. Regiones enteras, especialmente en América Latina y otras partes del sur global, que jamás consideraron a México como una referencia militar, ahora lo ven como un socio estratégico valioso, capaz de aportar conocimiento real en la operación en entornos complejos, algo que otros ejércitos, acostumbrados a la guerra convencional, simplemente no poseen. Este cambio de percepción tiene un impacto directo y profundo en el equilibrio de poder. México está dejando de ser observado únicamente como un terreno de influencia estadounidense para convertirse, por derecho propio, en un actor independiente dentro de la arquitectura de seguridad global. Y esto, en Washington, genera una profunda incomodidad, porque la influencia militar es también influencia política.
Y la influencia política es la que define quién se sienta en la mesa de negociaciones, quién establece la agenda y quién, en última instancia, impone las condiciones. Cuando países europeos, con una larga tradición militar, se acercan a México para discutir cooperación en ciberseguridad o en la construcción naval. Cuando potencias asiáticas buscan un intercambio doctrinal para entender mejor cómo las fuerzas mexicanas gestionan la seguridad interna en un territorio tan vasto y complejo. Cuando América Latina reconoce la capacidad logística que el ejército mexicano está desarrollando a través de sus proyectos de infraestructura. El mensaje que se envía es claro e inequívoco. México ya no está en la periferia del mapa militar mundial. Está entrando, paso a paso, en el centro. Este ascenso silencioso ocurre por una combinación de factores que Estados Unidos subestimó por completo. Primero, el creciente profesionalismo del ejército mexicano, a pesar de los desafíos, ha logrado reducir brechas operativas, modernizar sus procesos internos, integrar nueva tecnología de forma eficiente y adaptarse a nuevos retos de seguridad sin depender del tutelaje constante de Estados Unidos. Ha desarrollado una resiliencia institucional que ahora es reconocida fuera de sus fronteras. Segundo, su capacidad única para operar en el terreno más complejo del continente. Como hemos analizado, esta experiencia no se puede aprender en un manual ni en un simulador. Le da un valor único para países de todo el mundo que enfrentan desafíos geográficos similares, desde el sudeste asiático hasta ciertas regiones de África. El conocimiento mexicano en operaciones de selva, montaña y desierto es ahora un activo exportable. Tercero, y quizás lo más importante, la narrativa global está cambiando. El viejo orden unipolar está dando paso a un mundo multipolar, donde se valora la independencia estratégica, la soberanía nacional, la diversificación de alianzas y la cooperación horizontal entre naciones. México, con su nueva política exterior y su autonomía militar en construcción, encaja perfectamente en ese nuevo paradigma. Es visto como un modelo de cómo una nación puede navegar las complejidades del siglo XXI sin someterse a los dictados de una sola superpotencia. Para Estados Unidos, este ascenso silencioso del prestigio mexicano es un recordatorio amargo de algo que nunca quisieron aceptar, que la admiración internacional, con el tiempo, se convierte en influencia estratégica, y la influencia estratégica se traduce en poder real. México hoy tiene más voz en los foros internacionales. Tiene más respeto cuando presenta su posición. Tiene más espacio para decidir su propio camino militar sin tener que pedir permiso o dar explicaciones. Y eso, para cualquier imperio acostumbrado a la obediencia automática de sus vecinos, es una señal profundamente preocupante, porque aquí está lo más importante. Cuando el mundo empieza a respetar a un ejército, empieza también a escuchar con más atención al país que lo respalda. Y ese es el punto exacto donde el error de cálculo de Estados Unidos comienza a volverse irreversible. El ejército mexicano ya no es una institución ignorada o condescendientemente tolerada fuera de sus fronteras. Es un jugador emergente, reconocido por actores que Estados Unidos no puede controlar, no puede presionar y no puede silenciar. Y ese reconocimiento internacional, para Washington, es una alerta que nunca quisieron escuchar, pero que ahora, por más que lo intenten, ya no pueden apagar. Parte 7. La batalla final. El control del relato. Y así llegamos al punto culminante de este análisis. Al campo de batalla final, donde se libran las guerras más decisivas del siglo XXI, un campo de batalla que no está hecho de tierra, ni de mar, ni de aire. Está hecho de percepciones, de ideas, de narrativas, porque durante décadas Estados Unidos controló no solo los mercados y las fronteras de América, controló por encima de todo el relato. Ellos eran los que tenían el poder de definir la realidad. Ellos decidían qué era estabilidad y qué era una amenaza, qué país era un aliado confiable y cuál era un problema a gestionar.
qué movimiento político era un acto de soberanía y cuál era un acto de rebeldía. Su voz, amplificada por sus medios de comunicación, sus instituciones financieras y su poder diplomático, era la que establecía la narrativa dominante, y México, como tantos otros países, vivió durante mucho tiempo dentro de ese relato escrito por otros. Pero hoy, por primera vez en más de un siglo, ese poder fundamental se les está desmoronando entre las manos. Y la razón es simple. Estados Unidos ya no puede controlar el relato sobre México, porque ya no puede controlar los hechos que ocurren en México. En geopolítica, cuando pierdes el poder de definir la narrativa, pierdes mucho más que prestigio. Pierdes tu capacidad de influencia real. Lo que la Casa Blanca y el Pentágono están viviendo es un fenómeno que no aparece en los grandes titulares, pero que provoca tensiones y revisiones estratégicas cada semana. México, a través de sus acciones, ha tomado el papel de protagonista de su propia historia. Y ese simple acto es suficiente para alterar toda la arquitectura de seguridad y poder del continente. Antes, el patrón era predecible. Si México movía una pieza en el tablero militar, energético o diplomático, Washington salía inmediatamente a interpretarla para el resto del mundo, la definía, la contextualizaba, la aprobaba o la condenaba. Ahora sucede exactamente lo contrario. México actúa, y Estados Unidos se ve obligado a reaccionar, a justificar su postura, a adaptarse a lo que México hace. Y créanme, para una potencia imperial acostumbrada a dictar la agenda, tener que reaccionar ante los movimientos de un vecino que consideraba subordinado es una señal de debilidad histórica. Lo más impactante de este cambio es que no se ha producido a través de una confrontación militar directa, ni de un colapso financiero, ni de una ruptura diplomática. Se debe a la acumulación de algo mucho más silencioso, pero infinitamente más poderoso: legitimidad soberana. Cuando un país, contra todo pronóstico global, logra estabilizar su moneda hasta convertirla en una de las más fuertes del mundo frente al dólar. Cuando atrae niveles récord de inversión extranjera directa, no cediendo su autonomía, sino demostrando estabilidad y certeza. Cuando recupera el control de sus recursos energéticos, una decisión que generó una enorme presión por parte de empresas y del gobierno.